Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, acá un episodio cruel realmente, ¿no? Como era típica la actitud de este Herodes, Idumeo, no era israelita Herodes, era el tetrarca de Galilea. Bien, era un tipo que disponía del poder político y había oído hablar de Jesús, sí, y la fama de Jesús por otra parte se extendía por toda la zona. Claro, todos aquellos que lo escuchaban y veían las cosas que Jesús hacía, no podían dejar de convocarse en torno a su figura, seguirlo realmente y hablar a propósito de Jesús. Ahora, claro, muchos no discernían demasiado a Jesús. Sí, oían y veían los prodigios, las cosas que decía y hacía, pero opinaban que a lo mejor se trataría de Juan el Bautista, que había resucitado, porque ahora lo vamos a ver. Juan el Bautista había sido muerto por orden de Herodes. Era un profeta también muy apreciado por el pueblo. Otros decían no, que era Elías, del cual se decía que iba a volver al final de los tiempos. Sí, había vuelto Elías. Y otros decían que a lo mejor algún profeta, ¿no?, del Antiguo Testamento, que también había retornado. Pero en general ninguno acertaba, ¿no? Hay otro episodio que vamos a ver en su momento apropiado, cuando Pedro entonces reconoce a Jesús como el Mesías. Bueno, pero la cuestión es que las opiniones estaban encontradas y no daban en el clavo.
Juan el Bautista era muy querido por el pueblo, sí, era muy odiado, sin embargo, por Herodías, la mujer de Herodes. La mujer de Herodes. Herodías estaba casada con un hermano de Herodes, pero había ingresado en el adulterio, pues a su vez la había tomado por esposa Herodes. Y Juan el Bautista le reprochaba que no era lícito que tuviese la mujer de su hermano, obviamente. Y esto generaba y hacía crecer el odio en esta Herodías, personaje siniestro. Claro, Herodes no accedía a lo que le pedía Herodías, que era lisa y llanamente liquidar a Juan el Bautista, porque en realidad admiraba a Juan el Bautista. Realmente, sí, y lo escuchaba con gusto, se daba cuenta que era verdaderamente un hombre sabio. Pero la ocasión propicia le llegó a Herodías cuando Herodes celebró su cumpleaños. Cumpleaños de Herodes, gran cantidad de invitados, dignatarios, funcionarios, banquete, todo ese oropel que hacen los seres humanos cuando celebran un año más de vida, un año más de tiempo. No sé qué es lo que celebran en realidad, pero la cuestión que Herodes sí lo celebró con toda la pompa. Y durante el cumpleaños sí estaban presentes Herodías y la hija de Herodías, que bailó. Parece que era muy buena bailarina la chica. Y agradó mucho a Herodes, y a toda la gente que estaba presente. Tanto es así que Herodes, entusiasmado por el espectáculo que había brindado la chica, luego le dijo, bueno, pídeme todo lo que quieras, te lo daré. Sí, estaba deslumbrado. Estaban todos los presentes, sí, fascinados. Todo lo que me pidas te lo voy a dar, le dice Herodes. E hizo un juramento, aunque sea la mitad de mi reino. Entonces, claro, la hija de Herodías fue a la madre y le preguntó, ¿qué le pido? ¿Y qué le aconsejó la bruja esta? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, claro, la hija de Herodías fue corriendo a decirle a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. En una bandeja, mire la crueldad. Claro, Herodes se puso triste, porque por lo que dijimos anteriormente, sí tenía aprecio por Juan, pero, claro, había jurado en medio de los dignatarios del público y tenía que ser fiel. Entonces, a su pesar, mandó un verdugo que le cortase la cabeza en la cárcel, estaba encarcelado el Bautista, y se lo trajese. Bueno, trajeron la cabeza, entonces la niña que hizo recibió la cabeza en una bandeja y se la dio a Herodías, su madre. Fíjense qué manera de consumar un asesinato, un hecho cruel, propio de la maldad de aquellos que están endemoniados directamente, como lo estaba esta mujer y también Herodes desde ya. Estaban en pecado serio y grave, violadores de la ley, gente que no sentía el menor amor por su prójimo, cuyo destino sabemos cuál es. Pero en ese momento, en el tiempo del festejo para el criterio humano, prácticamente sellaron todo su final de muerte que habrían de tener. Bueno, tenemos Juan el Bautista, una figura que hemos ponderado, una figura clave en la historia de la salvación, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, aquel que realmente había sido enviado por Dios y había cumplido fielmente su ministerio, murió mártir. Ahí lo tiene, mártir Juan el Bautista. ¿Podríamos decir San Juan el Bautista? Sí, claro que sí. Era una figura puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Había visto y oído perceptiblemente con sus oídos y sus ojos literales aquello que los profetas del Antiguo Testamento vieron, pero en profecía. Sí, lo anunciaron, pero no llegaron a tener el contacto que tuvo este Juan el Bautista con el Mesías. Y este además lo presentó ante Israel. Vio el bautismo del Señor. Vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre él. Oyó audiblemente la voz del Padre Celestial. Qué privilegio el de este Juan el Bautista. Y qué merecido lo tuvo, qué fiel que fue a ese ministerio. Usted me dirá, pero qué fin tan triste. No,
Mire, para una persona como Juan el Bautista y tantos otros similares, que leemos sus historias, la figura mayor, por supuesto, nuestro Señor, todo padecimiento, por más cruel humanamente juzgado y triste que sea, es nada comparado con la gloria que ha de ser revelada en ellos. Recordad palabra de San Pablo en una de sus epístolas, que nos dice el apóstol: hermanos, tengo por cierto que todo aquello que padecemos mientras estamos en este mundo es nada comparado con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. La gloria que le aguarda a Juan el Bautista. Ese es el galardón del Señor, el de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que la vida de San Juan nos da un ejemplo de lo que tiene que ser un cristiano. Independientemente de las presiones que se puedan tener, siempre vivir en la verdad. En la humildad, pues ya ves que Juan decía, no soy digno ni siquiera de desatarle el cordón de las sandalias. Y un corazón manso. Ojalá que todos los cristianos podamos vivir de esa manera para gloria de Dios. Efectivamente, Patricia, porque es un ejemplo para nosotros, Mártir muere este Juan el Bautista, y los cristianos, muchos de ellos, sobre todo los de los primeros siglos, fueron mártires, sí. Martirio, testimonio, son palabras equivalentes. Muerte a grado de mártir, a grado de sangre. Ese es el verdadero título cardenalicio, ¿no es cierto? Fíjese, ponen la vida por la fe. Realmente, ejemplo mayúsculo. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de santidad, tu espíritu de fidelidad, tu testimonio de la vida, Señor, como el caso de Juan el Bautista, ejemplo para todos nosotros, fiel servidor tuyo. Y en tu nombre lo pedimos, Señor, que también se haga en nosotros esa fidelidad, esa fe que de ti recibimos. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.